el déficit de atención generalmente es una de las dos patologías que inicia más tempranamente junto con la ansiedad. Más o menos como a los 6 años es cuando se empieza a identificar y justamente empieza a haber cierto rezago escolar, ciertas conductas inadecuadas o inapropiadas, etc. Entonces, durante ese periodo, generalmente como de la primaria, de los 6 a los 12 años, empieza a haber una serie de comorbilidades, o sea, empiezan a gestar una serie de comorbilidades, justamente porque, por ejemplo, si es un niño muy inquieto, generalmente va, o no en todos los casos, pero sí en muchos, va a generar cierto rechazo por parte de sus pares, por parte de sus maestros e incluso por parte de sus familiares cercanos y no tan cercanos. Entonces, como comentaba la maestra Erandi, eso va mermando la autoestima, entonces la propia confianza en sí mismo, etcétera. Entonces ahí es cuando se empiezan a gestar una serie de comorbilidades. Por ejemplo, empiezan a ser niños pues muy inquietos, con una búsqueda de la novedad, con una búsqueda de situaciones intensas, etcétera. Entonces, justo al pasar de la infancia a la adolescencia, que además se conjunta con la búsqueda de la identidad y tener ídolos, etcétera, si no hay una confianza básica bien establecida, sana, una buena relación con los padres, etcétera, entonces durante la adolescencia pues justamente va a empezar con otras conductas que se van a ir agregando al cuadro. Entonces digamos, como decías hace ratito, no es de un día para otro, se va todo gestando poco a poco y en la adolescencia pues ya empieza francamente comorbilidades como trastorno oposicionista desafiante, incluso conductas disociales, en muchos casos consumo de sustancias, generalmente buscando la aprobación de sus pares, lo que no pudieron a veces encontrar en casa, la aprobación en el hogar, entonces la empiezan a buscar en otros círculos, ya sea en pandillas, etcétera. Entonces, por eso es que empieza a haber mayor disfunción en todos los aspectos y en el escolar, por supuesto, porque entonces empieza a haber ausentismo escolar, incluso como por llamar la atención de otros compañeros, sí, me voy a ir de pinta, etcétera. Entonces, empieza pues a haber mayor problemas en la escuela, esta rebeldía, por ejemplo, a las figuras de autoridad se hace más notoria y entonces empiezan a retar a los maestros, porque muchas veces inicialmente solo es en casa, pero después se va llevando a otros niveles, entonces empiezan a retar a los maestros, les dicen groserías, etcétera. Entonces por eso es que hay mayor problema a nivel escolar en esa etapa. Okay. Exacto.